Saludos cordiales para todos. Soy el facilitador de la Cátedra de Derecho Probatorio en el marco de la maestría en Derecho Procesal Penal, Sami Hamdan Suleimán. Ya tuvimos el primer encuentro hace par de semanas. Vamos a continuar hoy con el segundo encuentro correspondiente a la unidad 2. Hoy vamos a tratar exactamente la distinción terminológica alusiva a la prueba, su clasificación, los tipos de prueba y los sujetos de la prueba. Entonces, primeramente nosotros vamos a tratar el tema de la distinción terminológica entre la fuente de prueba, el medio de prueba y lo que pudiese considerarse verdaderamente prueba. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con el tema de la fuente de prueba, medio de prueba y prueba. El tratamiento de la prueba en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico supone la utilización de los diversos vocablos en el marco de la actividad probatoria. El léxico procesal utilizado de manera habitual sobre la prueba resulta en la generalidad utilizado de manera inadecuada en el desarrollo de los procesos judiciales por los operadores de justicia, resultando ante ello necesario precisar cada definición atinente a la prueba en el marco de su base formativa, especialmente en el ámbito del proceso penal venezolano, entendiéndose en la fase preparatoria, en la fase intermedia, en la fase de juicio oral y público, que son las etapas del proceso en las que comúnmente se incurre en el error en cuanto a la denominación de lo que debe entenderse por fuente de prueba, por medio de prueba y por prueba. De allí que en atención a la etapa procesal que corresponda desde el punto de vista secuencial, la prueba en su común denominador deberá llamarse obligatoriamente en la fase preparatoria fuente de prueba, en la fase intermedia, que es con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar, medio de prueba, y en la fase de juicio, órgano de prueba. Sobre este punto, el doctrinario Montero Aroca ha fijado una definición de lo que debe entenderse por fuente de prueba. Y él lo define como un concepto extrajurídico que se corresponde forzosamente con una realidad anterior al proceso y extraña al mismo, pues existe independientemente de que llegue a realizarse o no un proceso. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Si usted que me está viendo acude a una tienda a realizar una compra y en ese momento entra un sujeto con un arma en su mano con el ánimo de perpetrar el delito de robo agravado y logra su cometido, despojando al propietario del local del dinero, pues, y usted logra observar eso porque ha estado allí,
su persona se convierte en una fuente de prueba directa. Eres un testigo directo del hecho. Entonces, supongamos que el dueño del local decide no denunciar y dejar eso así. Más allá de que no se ha iniciado el proceso penal, la existencia de la fuente de prueba que eres tú está. Es decir, allí ubicamos, de acuerdo a lo que dice el tratadista Montero Aroca, la concepción extrajurídica o extraproceso de la fuente de prueba, porque la fuente de prueba es anterior al nacimiento del proceso. Ahora, si esa persona dueña del local denuncia el robo del que ha sido objeto, pues esa fuente de prueba que es llamada por el órgano policial para que suministre la información observada y vivida en el sitio del suceso, se convertirá más adelante en medio de prueba, siempre y cuando se logre individualizar y capturar al sujeto activo del delito, a quien la fiscalía imputaría, acusaría y trasladaría a una audiencia preliminar por una acusación presentada en el marco del procedimiento penal ordinario. Allí el fiscal, en atención a la información que tiene la fuente de prueba captada a través de una entrevista en el marco de la investigación, ofrecerá el testimonio de esa persona y la convertirá ya no en fuente, sino de fuente de prueba en función al aporte reconstructivo en, la, en el hecho investigado, pues se convertirá en medio de prueba promovido por el fiscal. Y ya luego en la fase de juicio, siempre y cuando el juez de control admita la acusación y esos medios de prueba, pues ya tendrá luego que ir al juicio a deponer, a declarar sobre el contenido de lo observado con relación al hecho atribuido al sujeto activo. Entonces, fíjense cómo ese concepto extrajurídico que se corresponde forzosamente con una realidad anterior al proceso y extraña al mismo, está bien definido por Montero Aroca, porque la fuente de prueba existe antes de la iniciación del proceso. Estamos hablando de la fuente de prueba directas. Ya luego en el marco de una investigación pudiesen surgir fuentes de prueba indirectas, quienes han tenido conocimiento de un hecho a través del cuento que le ha expuesto otra persona que sí lo vio y reafirman la versión de lo señalado por la fuente de prueba directa. Pero también otra forma de recabar la prueba o la fuente de prueba directa es a través de las cámaras. El registro existe antes del nacimiento del proceso. Las cámaras de seguridad. Entonces, fijémonos cómo las fuentes de prueba están bajo el contexto de Montero Aroca bien definidos, ya que forzosamente existen con una realidad anterior al proceso y extraña al mismo. Espero haya quedado clara esta explicación. Fíjense que esta definición permite considerar en el ámbito penal que fuente de prueba es toda evidencia física, elemento material probatorio o persona que es portadora de información relevante para la comprobación o no de la veracidad o falsedad de los hechos y que existe
antes de la iniciación del proceso. Ya puse el ejemplo hace rato. Ahora bien, ¿cómo distinguimos los medios de prueba de las fuentes de prueba? ¿Cómo lo hacemos? En cuanto a los medios de prueba, Michele Tarufo expone o dice que constituyen datos cognitivos e información a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Y Rivera Morales define a los medios de prueba como los caminos o instrumentos que se utilizan para conducir al proceso, a la reconstrucción imaginaria de los hechos acontecidos, que es pertinente en el proceso penal que se ventila. Entonces, fíjense cómo tenemos dos definiciones de tratadistas y procesalistas. Tenemos a Michele Tarufo y tenemos al maestro venezolano, el doctor Rodrigo Rivera Morales. Esta situación se representa en el ejemplo antes fijado del robo agravado perpetrado en un lugar de acceso al público, donde el testigo presencial en principio se erigía como fuente de prueba, como dije antes, del mismo momento del hecho, es decir, antes de iniciarse el proceso investigativo. Y una vez iniciada la fase preparatoria, entiéndase la fase de investigación, ¿verdad? Evaluada la licitud y la legalidad también en la captación de esa fuente de prueba e incorporación al proceso, así como su pertinencia de los señalados, su utilidad, su idoneidad, la necesidad en el aporte reconstructivo del hecho punible controvertido, devendrá pues por parte del fiscal del Ministerio Público su promoción como medio de prueba en el escrito acusatorio para la audiencia preliminar, a los efectos subsiguientes de su conversión en órgano de prueba eficaz para la fase de juicio oral y público. Y luego entramos a considerar lo que es el órgano de prueba. Vicenzo Mancini define al órgano de prueba o la prueba como la actividad procesal inmediatamente dirigida al objeto de obtener certeza judicial según el criterio de la verdad real acerca de la imputación o de otra afirmación o negación que interese a una providencia de ley. Ya se trata de el hecho de acreditar a la luz de los principios rectores del proceso penal y de un conjunto de principios probatorios que lo dicho por el testigo o la incorporación del dictamen pericial en su contenido o de la prueba anticipada captada con antelación permita en función a su pertinencia, utilidad, ¿verdad? Y necesidad acreditar como cierto a través del relato lo observado y ocurrido en el marco de un hecho punible sustentado en una acusación dirigida contra una persona. Fíjense que la definición que otorga Vicenzo Mancini permite inferir que prueba es todo aquello que en su evacuación judicial genere un aporte eficaz en la búsqueda de la verdad reconstructiva que se pretende. En ese contexto, pudiésemos nosotros adecuar y acoger la definición que Vicenzo Mancini nos suministra.
Ahora, desde el punto de vista de la importancia de la distinción terminológica entre fuente de prueba y medio de prueba, y una vez fijadas las ilustraciones sobre la prueba y en procura pues de aclarar de mejor manera los términos de la actividad probatoria, resulta necesario esbozar una postura, ¿verdad? De Carnelutiana, Francesco Carnelut, sobre la definición de vocablos vinculados a la prueba en sus fases previas formativas, implicando el significado de fuente de prueba y medio de prueba, cuyo fin exactamente no es otro que establecer verdaderamente algunas particularidades distintivas sobre cada una de estas expresiones atinentes al léxico jurídico probatorio. De allí que en atención a la etapa procesal que corresponda, como fue indicado antes, la prueba en su común denominador deberá denominarse durante la fase preparatoria fuente de prueba, en la fase intermedia medio de prueba y en la fase de juicio órgano de prueba en atención a el aporte reconstructivo. Tengo un material en video que voy a subir al aula donde allí desarrollo en una exposición explicativa los 27 principios que rigen la prueba y están perfectamente definidos y ubicados en el contexto del articulado del Código Orgánico Procesal Penal. Ese material lo pienso subir el día de hoy o mañana. El video lo voy a ubicar y lo voy a mandar a cargar al aula virtual. Ahora bien, superando ya ese tema de la distinción terminológica entre fuente de prueba y medio de prueba, yo quiero entrar también a hablar de la clasificación de los medios de prueba. La clasificación de los medios de prueba. Tenemos la clasificación de los medios de prueba que no puede ser confundido con los tipos de prueba, que son, que es un aspecto verdaderamente distinto y que no tiene por qué ser objeto de confusión. Vamos a hablar ahorita de la clasificación de los medios. Bueno, tenemos la prueba preconstituida, tenemos la prueba anticipada, tenemos la prueba trasladada y en cambio los tipos de medios de prueba que son distintivos a los de la clasificación, pues los tipos de medios de prueba son la pericial, la testimonial y la documental. Entonces no podemos confundirnos allí. La clasificación de los medios de prueba nos referimos exactamente a las pruebas preconstituidas, a las anticipadas y a las trasladadas. Y vamos a comenzar. Cuando hablamos de prueba preconstituida, tenemos que ubicarnos obligatoriamente en el marco del proceso civil. Y es que la preconstitución de la prueba se elaboró inicialmente, pues, en el marco del proceso civil, consistente en fuente o medio preexistente en el proceso. Ella se prepara antes del proceso, con la finalidad de probar un acto jurídico y acreditarlo en el futuro. En cuanto al derecho penal, se ha dicho que la prueba preconstituida es aquella preexistente al juicio oral, es lo que se ha dicho, que se prepara con el objeto de acreditar luego en el juicio alguno de los hechos. Hay quienes sostienen que la prueba preconstituida debe desterrarse del proceso. Yo soy de esa idea.
en el entendido de que la prueba preconstituida no tendría lugar, como algunos consideran, equiparándola a la prueba anticipada. No tiene lugar. Porque recordemos que el nacimiento de la prueba anticipada ocurre intraproceso. No podemos hablar de prueba anticipada con fundamento en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal sin que se inicie un proceso. En cambio, la prueba preconstituida es anterior al nacimiento de un proceso. Entiéndase una inspección judicial en jurisdicción voluntaria para dejar constancia de X cosas. Preconstituimos la prueba a través de la inspección y luego la utilizamos dentro de determinado proceso. En todo caso, en el ámbito del proceso penal, a mi entender, atendiendo al principio de libertad probatoria, por demás enunciado en nuestro Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 182, que consagra el principio de libertad probatoria, permite perfectamente en el contexto de un proceso incorporar durante una fase preparatoria una prueba preconstituida que ha sido construida o practicada a través de actos de jurisdicción voluntaria antes de un proceso. Como por ejemplo, una inspección técnica, perdón, una inspección por un tribunal de municipio para dejar constancia de ciertos y determinados daños en un inmueble que conduzcan a la acreditación desde el punto de vista del tipo penal de los daños materiales en una acusación privada o en una querella donde concurran delitos de acción pública y de acción privada bajo la figura de los daños materiales, que resulta que, bueno, pueden desaparecer por X o Y motivo, porque alguien decida repararlos a medianoche para evitar la materialización del daño y tratar de borrar la evidencia. Una inspección judicial en jurisdicción voluntaria pudiese perfectamente acreditar el hecho. Entonces, el problema que genera la prueba preconstituida en el ámbito del proceso penal podría representarse en cómo utilizar esas diligencias de investigación, pues no pueden usarse de forma directa como pruebas de cargo porque, según algunos autores, supondría la afectación del debido proceso y las garantías que éste comprende. Sin embargo, son actuaciones que se cumplen con la presencia del juez, quien da fe pública, podríamos decir, de los hechos cuya constancia se está dejando en el ámbito de la inspección que se cumple. Entonces, la prueba preconstituida es preprocesal, mientras que la prueba anticipada, que es la que vamos a ver en este momento, es aquella que se practica en la oportunidad anterior al juicio oral y público, ante el temor de que la fuente de prueba propia del mismo se pierda. Y es que es así. Fijémonos que el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que cuando sea necesario practicar un reconocimiento, una inspección o experticia que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez de control que lo realice.
Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración. El juez practicará el acto si lo considera admisible, citando a todas las partes, incluyendo a la víctima, aunque no se hubiese querellado, quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en el Código. En caso de no haber sido individualizado el imputado, se citará para que concurra a la práctica de la prueba anticipada un defensor o defensor público. Hay una área de garantizarle el equilibrio procesal y el debido proceso a la persona futuramente con posibilidad de ser individualizada. Entonces, la prueba anticipada es prueba siempre que se haya realizado con el respeto de las garantías constitucionales que no conduzcan, obviamente, a generar un estado de indefensión al imputado. Y puede ser valorada en la sentencia, incorporándose al proceso mediante lectura y se someta al debate. Esa prueba anticipada comúnmente se capta en la fase preparatoria, en la fase de investigación, ¿a través de quién? O en presencia de quién? Del juez de control de garantía. Bueno, por otro lado tenemos la prueba trasladada. Este tema resulta sumamente interesante. La prueba trasladada. Y es que cuando hablamos de prueba trasladada, obligatoriamente nos pone a pensar un sinfín de situaciones. Y tenemos que decirlo de la siguiente manera. Fíjense, se entiende por prueba aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, siempre y cuando la ley lo permite. ¿Cuándo podría ocurrir ello? Bueno, comúnmente habría de ocurrir sobre aquellas pruebas practicadas en proceso llevados entre las mismas partes o entre partes de pronto total o parcialmente distintas, pues tratándose en todo caso de dos casos diferentes, ya que en el primer supuesto entendamos acá las mismas partes en otro proceso, supone que la prueba ha sido controvertida por la parte contraria contra quien se opone, mientras que en el segundo puede ocurrir lo contrario y resultar obviamente desconocida para la contraparte. En estos casos, resulta que la problemática que pueden generar estas pruebas se limitan al aspecto de la oportuna promoción, pues son casualmente producidas por ocasión de un proceso distinto entre partes iguales y en un mismo juicio también ya existente. En torno a la defensa o contradictorio, podría este medio de prueba, por supuesto, que es permisible la correspondencia, o podríamos decir, resultaría permisible la correspondiente nueva contraprueba conforme los principios procesales y conforme los propios principios probatorios. Se trata realmente de una prueba originalmente producida o provocada con ocasión de un juicio diferente a aquel en el que el momento actual pretende de nuevo hacerse valer. Y como resulta igualmente obvio, no cabe duda de que se trata de una prueba cuya evacuación ha sido extralítere. Entonces, se requiere que su traslado se dé de un proceso a otro proceso, pues con las exigencias procesales de cualquiera
otra prueba legal y lícitamente promovida y que por tanto debe reunir todos los caracteres formales y materiales de una prueba producida en ese juicio. Al respecto, nuestra Constitución venezolana consagra una serie de instituciones que aplican en los procesos, convirtiéndose estas en derechos inquebrantables. Entiéndase aquí, por ejemplo, el derecho a la prueba, consagrado en el artículo 49.1 constitucional, que fija, ¿verdad? O reconocido en el ámbito del debido proceso, y precisamente uno de los ítems y de los fines del proceso penal es el alcance de la verdad, tal cual lo dispone el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y tiene que ver con afirmar la viabilidad de la prueba trasladada en el contexto de la libertad probatoria que señalé anteriormente. Hay un conjunto de teóricos que hablan sobre el tema y tienen que revisarlos en el aula virtual con mayor detalle. Tenemos que continuar de la clasificación de los medios de prueba a los tipos de medios de prueba. Nosotros tenemos la prueba pericial, la prueba testimonial y la prueba documental. Estos tipos de prueba son los que normalmente se logran apreciar en el marco de los procesos, especialmente cuando el fiscal presenta el acto conclusivo de acusación, y allí podemos apreciar en ese mismo orden las periciales, las testimoniales y las documentales. La pericial es el medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la persona versada en la materia, por tener conocimientos especiales, hace para que sean apreciados por el juez. Vamos a conectarnos aquí, que la computadora está entrando en crisis con la batería. Un segundito, por favor. Ya continuamos. Entonces, fijémonos, fijémonos cómo se trata no de cualquier prueba, sino de una prueba técnico-científica que requiere determinados conocimientos por parte de la persona que la practica, que la suscribe. Entiéndase un patólogo, entiéndase un experto químico en materia de análisis de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entiéndase también un, un médico forense que valora una lesión para determinar si se trata de una lesión levísima, leve, menos grave, grave o gravísima. A ello nos referimos. Entonces, es importante tener muy en cuenta ello. Ahora bien, en cuanto a la prueba testimonial, pues el testimonio en el proceso penal se erige en el medio de prueba de mayor utilidad e idoneidad para la tarea recordatoria y reconstructiva de los sucesos humanos. Y a través de ese testimonio se persigue alcanzar la mayor proximidad reconstructiva posible del hecho punible controvertido, con el ánimo de alcanzar la verdad. Es importante destacar que el proceso penal en sus diversas etapas requiere como elemento determinante el testimonio. Pero ubiquémoslos en su contexto. En principio, el testigo directo de un hecho es una fuente de prueba durante la fase preparatoria, es entrevistada bien sea por el órgano policial o por el órgano fiscal.
En razón a la pertinencia, necesidad y utilidad del aporte, se promueve como medio de prueba y ya admitido durante la etapa intermedia por el juez de control para la etapa de juicio, el juicio se presenta y suministra su relato. Entonces, uno se pone a revisar la importancia del testimonio, porque el testimonio se puede dar a nivel de expertos en función al dictamen pericial que practique cuando relata sobre el contenido de la experticia, o de un órgano policial, entiéndase a través de sus funcionarios actuantes cuando tienen actividad directa sobre la captura del sujeto, o alguna práctica realizada, bien sea a nivel de inspección técnica o cualquier otra actuación de investigación, o del testigo incluso directo que ha observado los hechos, o el indirecto o referencial que trata del testigo de oídos que ha tenido conocimiento a través del recuento de personas de lo que ha ocurrido en el sitio. Pero más allá de eso, resulta sumamente complejo y difícil la realización de un juicio oral sin la prueba del testimonio. De allí la exigencia inevitable de que el testimonio en el curso del proceso penal, garantista y formalista, no puede surgir ni producirse de manera recóndita y menos aún a espaldas del inculpado, porque el tema del control de la prueba no nace solo a nivel de la fase de juicio, sino de manera previa en las distintas etapas formativas de la prueba, entiéndase el control de las fuentes de pruebas en el ámbito de la fase preparatoria, en el ámbito de las pruebas de los medios promovidos en la intermedia y de juicio. ¿Por qué? Para poder contraprobar se requiere tener el conocimiento mínimo de las fuentes de prueba o medios de prueba que le adversan, porque precisamente el proceso penal es un proceso adversarial. Entonces es importante tener muy presente. Y el medio de prueba documental es un medio probatorio, obviamente, consistente en un escrito o soporte material en el que consten algunos datos importantes, datos fidedignos, susceptibles de ser empleados para demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo que alega o que se pueda alegar en determinada causa. Nosotros tenemos que la incorporación de las pruebas documentales en el marco del proceso penal venezolano en fase de juicio solo se da conforme el 322 numeral segundo del COP, ¿verdad? Por su lectura, la prueba documental o de informes y las actas de reconocimiento, registro de inspección realizadas conforme lo previsto en el código. De allí que los documentos sí pueden ser leídos en el desarrollo del debate conforme el fundamento de esta disposición. Ya luego vamos a hablar de otros temas más adelante, será en el próximo encuentro de los sujetos de la prueba, ¿verdad? Del objeto de la prueba y los hechos que no requieren prueba, y eso será tema para un futuro encuentro. Por el día de hoy hemos concluido con esta parte propia del derecho probatorio, entiéndase la distinción terminológica de fuente de prueba, medio de prueba y órgano de prueba, ¿verdad? La clasificación de los medios de prueba, entiéndase la prueba preconstituida, la prueba anticipada, ¿verdad? Y la prueba trasladada. Y a nivel de los tipos de prueba tenemos la prueba pericial, la prueba testimonial y la documental. Por el día de hoy hemos concluido. Seguimos en conexión, Dios mediante, para el próximo encuentro. Muchas gracias.